La presentación estará a cargo de Astrid Elena Petzol Rodríguez. Astrid es, ya es participante regular del Seminario de Urbanismo Internacional. Siempre nos propone temas relacionados a su especialidad, como lo van a poder ver ahora. Seguramente hoy un cambio en términos del título, pero bueno, el enfoque es similar, pero bueno, siempre muy interesante su visión sobre el espacio público y el peatón y el uso social del espacio. Bien, Astrid es arquitecta por la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Zulia en Maracaibo, Venezuela. En el año 2004 obtiene su grado de maestría por la maestría en vivienda en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia, y también tiene un diploma de posgrado en herramientas para el diseño arquitectónico y paisajístico de la Universidad Central de Venezuela. Es doctora en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, estudios que realizó con una beca del CONACYT del gobierno mexicano. Se ha desempeñado como profesora de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela, en la Cátedra de Diseño Arquitectónico y Diseño Urbano. Actualmente es profesora de tiempo completo en la Escuela de Artes y Humanidades, en las licenciaturas de Arquitectura y Arquitectura de Interiores de la Universidad de las Américas, Puebla. También es profesora invitada en programas de licenciatura, de especialización y o maestría en diversas universidades nacionales e internacionales. Ha obtenido algunos premios en bienales, obtuvo un premio en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en el capítulo de investigación. Es autora del libro La estética de lo cotidiano, ejercicio de la mirada, y desde el año 2008 también participa con el estudio NMD, Nómadas de Arquitectura y Diseño Urbano, en la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Bueno, bienvenida, Astrid, adelante. Gracias. Bueno, ante todo agradecerle nuevamente a Sergio y a Marúa por la invitación. Para mí siempre es una oportunidad de poder mostrar lo que hemos hecho a nivel profesional o de investigación, y en este caso desde la academia, ya que el título o el tema que íbamos a discutir o que estamos discutiendo en el SUY es sobre la nueva agenda urbana de Quito, y en el cual se dio la oportunidad, ahorita vamos a ver, de participar junto con los estudiantes de séptimo semestre en un concurso que lanzó Ecuador como preparatorio a la reunión Habitat 3. Es una reunión que se da a nivel internacional y se da cada 20 años. Entonces me pareció una oportunidad única de poder vincular lo que es la academia y de sensibilizar a los estudiantes en el aspecto de cómo hacer propuestas contemporáneas en ciudades o en poblados, en este caso rurales, en situación de riesgo, y que podían ser replicadas, y que esa reflexión les permitiera a ellos tener herramientas para replicar posteriormente en otros poblados en situación de riesgo. Por eso entonces se titula Partieron de una idea posterior a un análisis, y con una metodología de análisis particular, unas estrategias que simplemente les voy a presentar las singulares. Ellos desarrollaron una serie de estrategias en lo que tiene que ver con unos aspectos muy integrales, porque así lo solicitaba el concurso, y que debe así abordarse todo problema digamos de población o de intervención, y brevemente una que otras imágenes en lo que llegaron como proyecto arquitectónico, porque me parece también fundamental, ya que nuestro público es mayoritariamente estudiante. Entonces, ¿cuál es el contexto en el que se desarrolla o se va a desarrollar todo lo que es el ejercicio académico del grupo que desarrollé, o con el grupo con el que desarrollé? Es, como les decía, el concurso internacional universitario de anteproyecto. ¿Qué buscaba ese concurso? Uno, plantear retos, o planteaba a partir de esas tres comunidades que ven ahí, planteaba unos retos sobre cómo intervenir el hábitat popular y
cómo convertir esas 3 poblaciones en ciudades resilientes, en comunidades resilientes, perdón. Entonces, el principal objetivo del concurso era eso, la obtención de propuestas innovadoras. Para esos 3 asentamientos vamos a hablar de lo que es el ecosistema del manglar en el Golfo de Guayaquil, en las zonas de vulnerabilidad y riesgo, en las proximidades del volcán Tungurahua y en las comunidades o asentamientos de los que están en el borde del estero de Guayaquil. Entonces voy a pasarles para que tengan ya un marco que me va a permitir también a ustedes ponerlos en contexto, que es uno de los videos del material que nos facilitó el concurso para realizarlo, ¿no? Ciu Habitat, concurso internacional. ¿Qué pasó? Ciu Habitat, concurso internacional universitario de anteproyectos. Retos del hábitat popular en el sur global contemporáneo. Comunidades resilientes. Se invita a la comunidad académica universitaria a nivel mundial para que conformen equipos interdisciplinarios y a través de propuestas innovadoras den solución a problemáticas reales del hábitat popular ecuatoriano. Se han seleccionado 3 sitios vulnerables con el fin de que las soluciones de diseño y planificación que se ideen puedan ser adaptadas o replicadas en situaciones similares en otras regiones del mundo. Tema 1. Arquitectura y urbanismo para asentamientos en ecosistemas de manglar del Golfo de Guayaquil, Puerto Roma. El asentamiento principal del Golfo de Guayaquil cuenta con el mayor número de habitantes viviendo de una actividad pesquera y comercial. Sus condiciones de habitabilidad son precarias y por tanto urgentes. Se inunda a menudo, sin embargo cuenta con las condiciones idóneas para desarrollar una comunidad sostenible. Su problemática principal está relacionada con la falta de conectividad hacia la ciudad más cercana. Presentan serias dificultades de acceso a servicios básicos y sociales en un entorno de gran vulnerabilidad por el ecosistema del sitio, sumados a la precariedad de la infraestructura y del sistema económico y social. Es necesario repensar la vivienda y el urbanismo para estas zonas que exigen una respuesta capaz de adaptarse a la vida en tierra y agua, a las crecientes de las mareas y a las sequías. Es indispensable desarrollar un sistema de provisión de servicios como energía, agua potable, manejo de desechos que permitan reducir la vulnerabilidad de las estructuras que acogen la vida de estos pescadores. Fecha límite de presentación de anteproyectos, miércoles 6 de julio de 2016. Tema 2. Comunidad Parroquia Cotaló, Volcán Tungurahua, zona de riesgo por erupciones. El Ecuador como país andino se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego Circumpacífico. Las comunidades que habitan en zonas de alto riesgo por erupción volcánica en las faldas del volcán Tungurahua, en la provincia de Tungurahua, Ecuador, han sido parte de proyectos de reubicación en zonas de bajo riesgo. Estas viviendas han sido parcialmente ocupadas en algunos casos como refugios temporales en un proceso que se ha mantenido en los últimos 15 años de manera permanente. La aceptación de los habitantes a los programas de reasentamiento han sido negativos, debido a la separación de lo que consideran la tierra de sus ancestros, el acceso a tierras agrícolas y el temor de que su vivienda y sus animales sean objeto de robo. Se plantea el reto de diseñar reasentamientos para zonas de alto riesgo volcánico dentro de un marco conceptual que tome en cuenta la idiosincrasia de las comunidades de la parroquia de Cotaló. Se busca propuestas innovadoras que se inserten en procesos de construcción colectiva, que promuevan la cultura de la prevención y la construcción de estas prácticas desde la comunidad. Fecha límite de presentación de anteproyectos, jueves 7 de julio de 2016. Tema 3. Arquitectura y urbanismo en asentamientos urbanos marginales de Guayaquil, Estero Salado. Muchos de los habitantes del borde de Estero Salado, en el sur de Guayaquil, fueron reubicados en proyectos de vivienda colectiva desarrollados por el gobierno de Ecuador. La reubicación creó una situación de excesivo desarraigo al trasladarlos a otro sector de la ciudad, rompiendo vínculos sociales y generando problemas de convivencia. Este concurso exige reformular los criterios para la intervención en diferentes tipologías de ribera y también considerar
buscar que el parque lineal que se abre en los márgenes de los esteros se integre con la trama urbana existente. Se propone generar una suerte de acupuntura ecológica y con ella una red de oportunidades que contribuyan a remediar los esteros, descontaminar las aguas y generar un sistema de bordes que prevenga la conformación de nuevos rellenos con asentamientos humanos. Fecha límite de presentación de anteproyectos, viernes 8 de julio de 2016. Ok, entonces ya eso me permite que ustedes tengan conocimiento a nivel visual, al menos, de la situación que enfrentaban esas tres comunidades, ¿no? Me interesa ahora plantearles muy brevemente la visión que tiene o que tenía para ese concurso el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, que fue quien lo elaboró y lo organizó, y lo que fue también la visión del Colegio de Arquitectos. En este caso, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda lo que buscaba era, con este concurso internacional, que se plantearan visiones en términos, por ejemplo, de planificación, diseño urbano, a través de propuestas que permitieran mejorar esa calidad de vida de los asentamientos humanos en estos tres sitios que ya les mencionaba anteriormente, y que tuvieran en cuenta también lo que era la implementación, la cultura, el sistema de vida de esas comunidades dentro de lo que pudieran ser propuestas innovadoras no convencionales. Al mismo tiempo, la visión del Colegio de Arquitectos del Ecuador también le interesaba vincular a la academia y que fuera una contribución en términos de generación de conocimiento, de un proceso de construcción y reflexión colectiva del conocimiento. Todos estos digamos, análisis y propuestas se llevaban a cabo también en grupos de estudiantes, no de manera individual. Y también que se les hiciera ver, sensibilizar al estudiante el hecho de que para enfrentar unos problemas tan complejos como pudieran ser esas tres comunidades, fuera también interdisciplinario. El buscar asesoramiento de vulcanólogos, de sociólogos, de arquitectos del paisaje, de trabajadores sociales. O sea, era una serie, lo que se buscaba era que tuvieran la oportunidad de participar en la elaboración de unos proyectos con esta complejidad y aún más previo como un aporte, una reflexión sobre un tema que en ese año, el año pasado, se estaba desarrollando en Hábitat 3 y que se iba a formular esa nueva agenda urbana. Esto se hizo previo a lo que fue Hábitat 3. ¿Cómo se abordó el análisis de esos tres sitios que ellos iban a intervenir? Obviamente era difícil que ellos se trasladaran a esas tres comunidades. El concurso facilitó mucha información. De hecho, elaboraron una serie de videos, que no voy a pasar por cuestiones de tiempo, de cada una de esas comunidades y de cómo la población manifestaba sus necesidades y su visión acerca de esas soluciones que desde el ámbito público se habían parcialmente se habían propuesto en esas comunidades. Entonces, con ese material, más el material que ellos consiguieron a través de una investigación acuciosa, porque nos llevó bastante tiempo realizar ese análisis, pero el entender que era un análisis que no solamente iba a ser cuantificable, sino que nos interesaba también lo que era la parte de la visión de los valores culturales y sociales de esa población. Entonces, la metodología con la que utilizamos no solamente para este proyecto, sino para desarrollar cualquier proyecto de arquitectura desde la academia y también en el ejercicio profesional, es desde la arquitectura del paisaje, al menos desde mi persona, ¿no? Y me interesa inculcarle a los estudiantes esa visión integral a la hora de analizar un lugar. No hablamos de sitio, sino de un lugar. Y entonces para eso tenemos que partir de qué entendemos nosotros por paisaje, porque si vamos a abordar el análisis de un lugar, desde esa perspectiva tenemos que también entender qué es el paisaje. Y entonces para nosotros el paisaje es un lugar que está compuesto también por fragmentos táctiles, visuales, culturales, sociales, que al mismo tiempo van a empezar a construir una serie
serie de límites, pero estos límites lo que nos van a permitir es construir lo que lo hace único ese lugar, ¿no? Que mencionaba también María Elena en su presentación anterior. ¿Qué hacía único, más allá de todas esas problemáticas que tenían cada una de esas comunidades, que nos permitiera a nosotros ponernos en posición de proyecto? Entonces, en el momento en que empezamos a abordar el análisis del lugar desde una perspectiva de la arquitectura del paisaje, empezamos a entender que el paisaje no es solamente lo natural, sino que el paisaje se refleja también en lo que es la acción del hombre sobre ese paisaje, su estructura, su apropiación, sus prácticas, y qué es la estructura de ese paisaje, la imagen de ese lugar, lo que nos va a decir qué proyecto elaborar. Porque de hecho nosotros no partimos con un programa dado por el concurso, pero que nosotros no lo usamos como camisa de fuerza, así que nosotros a partir de ese análisis se proponía ese programa. También, y como ya les adelantaba, ¿qué es el paisaje? Es el efecto de la superposición de la actividad humana sobre la naturaleza y que incluye las modificaciones derivadas de la actuación sobre el medio para hacerlo productivo. Ya vieron, por ejemplo, en la parte de Cotaló, parcelaciones, áreas cultivadas, la minería, forestación, etc. Para construir artificialmente sobre él una serie de infraestructuras, en este caso presas, caminos, etc. Pero también es importante saber que en definitiva el paisaje es la proyección de una cultura, y la cultura como tal incluye una serie de variables sobre esa naturaleza y su materialización espacial. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de cómo la acción del hombre construye y se manifiesta sobre una estructura y un diálogo con ese paisaje. Esto es en Santa Rosa de Agua, en Maracaibo, son los palafitos milenarios, y cómo la estructura de la arquitectura está respondiendo a una condición de estar sobre el agua, pero estar sobre el agua porque su fuente de trabajo, su vinculación, su relación con el agua ha sido milenaria. También el cómo se han ido estructurando a partir del centro, esto es de la Casa de la Madre, y ramificándose, digamos, los otros miembros de la familia. Entonces ahí estamos viendo, y esto es paisaje, no podemos desvincular lo que es la acción del hombre de lo que es propiamente la naturaleza. El paisaje incluye todo y abarca también, como decía antes, aspectos tangibles como es esto, pero también aspectos intangibles que tienen que ver con la relación de ese paisaje. Entonces, ¿qué es la arquitectura del paisaje? La arquitectura del paisaje nosotros la entendemos como un modo de observar, y un modo de observar la realidad en su conjunto. No lo vemos sectorizado, esto por un lado, esto por el otro. No, empezamos a verlo para distinguir esos paisajes, digamos, o esos micropaisajes a partir de esos elementos tangibles e intangibles que lo hacemos visible para poder comprender el lugar en donde nosotros vamos a intervenir. Y es esta óptica de abordaje el que nos permite entonces observar, releer y descubrir ese medio físico, pero también cultural en el cual se va a proyectar, generando entonces nuevas formas de aproximación a partir de esa lectura. Por tanto, cada análisis, hubo grupos también en donde fueron dos grupos que están trabajando en un mismo sitio, pero su manera de observar dio lecturas distintas y por tanto propuestas distintas, lo cual enriquecía la visión que buscábamos. Entonces, finalmente, queríamos hacer hincapié en que el paisaje deviene la materia prima del proyecto. Si nosotros no hacemos un correcto análisis tanto de los elementos cuantificables, tangibles, aquello que vemos físicamente, como de los elementos intangibles, aquello que nos manifiestan las personas, el modo en cómo se comportan, se apropia, no vamos realmente a tener una lectura acorde del lugar. Y, por tanto, va a ser la idea reguladora del proyecto, porque finalmente, después de esos análisis, ellos tenían que concluir en cómo definían el lugar. Y ese cómo definían el lugar, esa idea que surge del análisis, era la que los ponía en posición de proyecto. Entonces, ¿cuáles fueron los aspectos que ellos consideraron en el análisis? Uno, elementos que determinaban, pero que al mismo tiempo tenían la posibilidad de indeterminar el paisaje. Esto es, la historia del lugar podía ser una determinante de por qué el lugar era lo que era, y que teníamos que considerar como valor al momento de intervenir. Lo que era el porcentaje de área construida, no construida en construcción, la dureza. ¿A qué nos referimos con la dureza? El grado de consolidación de esas viviendas. ¿Qué tanto podíamos o qué tanto consolidadas estaban esas viviendas? ¿Qué usos se daban?
¿sí? Nosotros no vamos a intervenir en una comunidad en donde, y por eso lo vamos a ver más adelante, el asentamiento de La Paz 1 fue, y lo decía el video, fue parcialmente ocupado. ¿Por qué? Porque su uso predominante, su naturaleza, la historia del pueblo de la parroquia de Cotaló era agrícola. Entonces, el hecho de que los trasladen a un área en donde no pueden cultivar los desarraiga. Obviamente también, aun cuando son comunidades rurales, tienen o que tanto de esas ordenanzas o no, porque es muy diferente el estar interviniendo en ámbitos urbanos. ¿Y cuáles eran los elementos icónicos? ¿Cuáles eran los elementos icónicos de ese paisaje en el cual nosotros estábamos interviniendo? Después, otra segunda variable era el paisaje de conexiones y redes. ¿A qué nos referimos con el paisaje de conexiones y redes? ¿De qué manera están vinculados todos esos asentamientos con el ámbito urbano? ¿De qué manera el recorrido entre la zona urbana y rural me hablaba de ese paisaje, de lo que iba a encontrar, de la construcción de esa lectura que iba a encontrar más adelante? Entonces, lo que es el tejido urbano, el grano, las infraestructuras, cómo se daban esas infraestructuras, era fundamental. Por ejemplo, en Puerto Roma solamente el acceso fluvial. Entonces, la relación con el agua de Guayaquil a lo que viene a ser Puerto Roma es sumamente singular, y eso teníamos que considerarlo nosotros en la intervención. Y finalmente, las coreografías del paisaje. ¿Qué son las coreografías del paisaje? Son eso, los comportamientos de las personas, esos movimientos, esas formas de ocupar el espacio, ya sea urbano o rural de las personas, nos decía cómo era esa relación y por qué se daba esos comportamientos. Entonces, ya entrando en materia, el tema 1, que fue en Puerto Roma. Esta es una imagen de Puerto Roma, esto es el río Guayas y por aquí es el único acceso. Todo esto son las camaroneras que también, digamos, están a cargo de la población de Puerto Roma, y todo lo que ven aquí es la reserva de manglar que está concesionada también a los pobladores y del cual extraen el cangrejo rojo, que es una de sus fuentes, digamos, de ingreso y de trabajo. Entonces, esto rápidamente para que vean cómo está dividido, digamos, administrativamente hasta llegar a lo que viene a ser Puerto Roma, y este es Guayaquil. Ahorita más adelante. Entonces, desde Guayaquil, todos estos son una serie digamos, de pueblos, de asentamientos, mejor dicho, y nuestro tema objeto del diseño del proyecto fue Puerto Roma. Desde Guayaquil hasta Puerto Roma, ellos se tardan alrededor de 1.5 horas solamente en traslado. ¿Por qué es importante saber esto? Porque ellos tienen una conexión directa con Guayaquil, porque es hasta Guayaquil que ellos llevan y trasladan todo lo que viene a ser su producción camaronera y de cangrejos rojos, pero al mismo tiempo es la única posibilidad que tienen ellos de poder abastecerse de agua y de comida, más allá de lo que puedan pescar. Y estos son fotografías que les permiten a ustedes ver que también hay un aspecto turístico importante que era importante rescatar a la hora de realizar las propuestas. Partimos de lo que es la historia de Puerto Roma. Teníamos que entender cómo se asentó ese asentamiento, cuál fue su origen, cuántos años llevaban ellos asentados, y estamos hablando de más de 100 años. Es un pueblo milenario. Entonces, centenario. Y eso era importante porque la relación de arraigo que tenían con el río, con su proceso de pesca del cangrejo y de las camaroneras, era también importante dentro de lo que iba a ser la propuesta, digamos, urbana, entre comillas, y después la de proyecto. Puerto Roma, ¿qué población tiene? 1.200 habitantes. Era importante también cuantificar eso, que casi el 60% de la población era menor de 20 años. Estamos hablando de un pueblo, de una comunidad joven. Solamente 200 viviendas. Estamos hablando entonces de hacinamiento. Estamos hablando de alrededor de 6 personas por vivienda. También eso era un problema a enfrentar. Que nada más cuentan con 6 horas de electricidad producida por estos generadores que le facilitó el gobierno.
Ellos cuentan también con paneles solares, pero estos paneles solares, digamos, no están en las 200 viviendas, sino en unas pocas viviendas. También que cuentan solamente con una escuela básica y que no cuentan con agua potable. Entonces, son unas condiciones, digamos, importantes de manejar, de considerar para hacer posible una correcta intervención de Puerto Roma o una correcta no, o al menos una propuesta que se aproximara a su cultura y a su relación con ese paisaje natural ya de más de 100 años. Algo importantísimo a considerar y que marca y determina lo que es Puerto Roma son los ciclos de inundación. Ellos están propensos, si lo ven, esto es un plano facilitado por Ciudad Hábitat, de que están en una condición de 4 y 5, esto es mayor riesgo de inundación. Y ellos digamos, en el periodo de que crece la marea, en el periodo de la marea alta, prácticamente se inunda hasta aquí, todo esto. Todo este espacio queda completamente inundado. Por eso, las viviendas que están en el borde del río Guayas y la de la segunda línea, que están paralelas, de hecho, su disposición, son palafíticas. Ya las viviendas que están conectadas con lo que vienen a ser el área de las camaroneras, ya sí están, digamos, a nivel de la superficie. Y eso nos hablaba de una dualidad en la parte de la apropiación del espacio público y de su dinámica diaria cuando eran los periodos de inundación. Entonces, cuando no había inundación, esto es cuando la marea estaba baja, lo que son los espacios, esas que los estudiantes denominaron, que me pareció muy atinado, lo que eran las ramblas urbanas por las dimensiones, estamos hablando de 20 metros de ancho entre un frente y otro de la vivienda, de estas hileras que les comentaba, son extensión de ese espacio doméstico. Al tener las viviendas tanta cantidad de personas y las condiciones en las que las mismas viviendas se encontraban, todo lo realizaban prácticamente la parte social en este espacio público. Los convertían en canchas, fíjense la extensión, o parte de la extensión del comercio, o simplemente unas reuniones de familia o para realizar actividades colectivas. Sin embargo, cuando crece, digamos, la marea, entonces las calles se convierten en río. Cambia completamente su dinámica de circulación y empiezan entonces a surgir este tipo de aparición y de mecanismos de traslado. Entonces, ellos también utilizan unas zanjas, han creado de manera informal unas zanjas como una suerte de puentes que les permiten ir de un lado al otro cuando hay este tipo de crecida. Entonces, estamos hablando de que Puerto Roma coexisten dos paisajes, esto es una comunidad adaptable al medio en el cual se están desarrollando. Entonces, ¿cómo formalizar esos cambios que se dan en el tiempo y de manera cotidiana? También es importante hablar de Puerto Roma y su manglar. Hemos hablado de que una de las cosas que determinan el paisaje de Puerto Roma son los periodos de inundación, pero también el paisaje de Puerto Roma está determinado por su relación con el manglar. Estamos hablando de que en todo Ecuador hay 150.000 hectáreas de mangle. De esas 150.000 hectáreas de mangle, 44.000 hectáreas están concesionadas a pobladores que están en las márgenes del río Guayas, que vimos inicialmente en todo su recorrido. Y en Puerto Roma se les han concesionado a ellos alrededor de 1.500 hectáreas para que ellos puedan explotar. ¿Qué hablamos de explotar? Ellos de los mangles es donde pescan el cangrejo rojo, además del río Guaya y las camaroneras. Entonces, sí se permite la pesca, pero también mediante prácticas que no afecten esa cobertura. También el manejo forestal controlado, lo que es la reforestación del manglar les interesa, y lo que es el turismo ecológico. Muchas personas van por el paisaje, digamos, que ofrece el río Guayas. Y esto, para que se den una idea, el 92% se dedica. ¿Se acuerdan que hablábamos de que casi el 60% es una población menor de 20 años? Bueno, ese 40%
más o menos, se dedica a lo que es la pesca. Entonces es una actividad importantísima dentro de la comunidad. Después de todo este análisis, viene, bueno, de todo este análisis, ¿qué podemos concluir? ¿Qué es Puerto Roma? ¿Qué lo hace único? Lo hace único esa convivencia con el río, el hecho de que el río prácticamente o ellos pasan a convivir dentro del río, pero también al mismo tiempo esos enormes espacios que uno de los grupos de estudiantes denominó Rambla Urbana y que nos ofrecía un potencial importante, además de la actividad económica que era el cangrejo rojo. Entonces, ¿qué pensaban los estudiantes? Bueno, una idea. ¿En qué queremos convertir Puerto Roma? ¿En qué pensamos que tiene como idea potencial en una ciudad mercado? ¿Cómo potenciar esa actividad económica que se realiza hoy en Puerto Roma para que no hicieran esos grandes traslados de hora y media hasta Guayaquil para poder comercializar la venta del cangrejo rojo o de los camarones? Entonces, consolidar a Puerto Roma como un punto de distribución de marisco. Pero otro grupo también pensaba, ¿por qué no lo potenciamos turísticamente y convertimos a Puerto Roma en la Venecia de Guayaquil? En ciertos periodos. Entonces, el hecho de convertirlo en la Venecia de Guayaquil traía como un centro recreativo, un centro turístico, un centro cultural. Entonces, son ideas concretas que después devinieron una serie de estrategias. Esto es uno de los grupos, que es el que hablaba de Ciudad Mercado. ¿Qué hicieron ellos después de tener esa idea que iba a regir? Bueno, ¿cómo se concreta? Entonces, elaboraron una serie de estrategias y después de esas estrategias se concretaron en acciones. Y estas acciones son las que vinieron en proyectos arquitectónicos. Este es el otro grupo, el que hablaba de la Venecia Guayaquil, el mismo. La idea, estrategias y acciones. Y esas acciones devenían en un proyecto. Entonces, yo nada más le voy a hablar de las estrategias singulares, porque hablábamos de que también habían estrategias en materia de vivienda, habían estrategias en materia de conectividad, pero me interesan las estrategias que los vinculaba singularmente al sitio. ¿Cuáles eran esas? Una, consolidar esas ramblas urbanas como espacio público para potenciar la interacción social de los habitantes. No en esas condiciones, pero sí mantener el carácter potencial que tenían como espacio de encuentro. Y después generar una movilidad peatonal y acuática dentro de Puerto Roma para potenciarlo también turísticamente, pero que al mismo tiempo les permitiera a ellos no estar en esas zanjas. Esa es la hora. De manera, digamos, improvisada. ¿Cuáles fueron las acciones en relación con esas estrategias? Uno, proponer plataformas que se adaptaran a esas crecientes del río. Dos, crear un malecón para la creación de los habitantes, pero también para fomentar el turismo. Y finalmente, crear un recorrido de canoas para valorizar el paisaje. Y esto potenciaba también, lo potenciaba turísticamente. Estos son imágenes de los proyectos. En el que ven al lado izquierdo es un edificio muelle, en el que permitía entonces el servir como puerto en donde llegaban, pero que al mismo tiempo sirviera como espacio público en este lado, ¿no? Y trabajar también con toda esta serie de muelles que ya existen, pero lo que se hizo fue formalizarlos, digamos, porque están precariamente. Realmente nada más hay un muelle que es el que el gobierno ha consolidado, los demás están, digamos, precariamente. Y también dentro de esa idea de afianzarlos turísticamente, este es donde se encuentra lo que viene a ser, digamos, un espacio en donde pudieran tomarse algo, comer algo. Esto es más que todo para potenciarlo turísticamente. Esto es lo del muelle, que ya era revalorizar la relación con el lago. Estas son las plataformas que ellos planteaban para que las personas, en el momento en que creciera el río, pudieran circular sin ningún tipo de inconvenientes. Este es donde se ubica una escuela que ellos planteaban. Nada más está la escuela básica, pero ellos decían, bueno, esa escuela básica también está en unas condiciones precarias, vamos a proponer unas que se relacionen con el paisaje. Y finalmente otro que tiene que ver con un espacio de educación para los jóvenes en cuanto al cultivo de cangrejo rojo, y eran unas camaroneras.
Y estos son imágenes, esta es una imagen de la escuela, esto es lo de las camaroneras y otro tipo de escuela. Rápidamente, lo que es la parroquia Cotaló, como decíamos, están en las faldas del volcán Tungurahua. Rápidamente, en esta parroquia es que ellos van a intervenir. La parroquia Cotaló está dividida en 9 comunidades. De esas 9 comunidades ellos hicieron también un análisis. En ese análisis, a partir de los datos que facilitó el SIU Habitat, la mayoría de la población iba entre 30 y 54 años, entonces era una población mucho más madura y que había también una pérdida de población dadas las condiciones en las que viven por estar en las faldas del volcán, pero hay también población, sobre todo mayor, que es la que sigue permaneciendo como área de cultivo. Esto para que tengan una idea de la distancia entre lo que viene a estar la parroquia Cotaló con respecto al volcán Tungurahua, muy, muy cerca. Y esta es el cantón de Pelileo, en donde está ubicado o se reubicó a la población de ciertas comunidades de la parroquia Cotaló en los momentos en donde hay erupción, que queda alrededor de 10 kilómetros. Rápidamente, para que tengan una idea, esta es la zona de avalancha de escombros. Ellos tienen sobre todo problemas de erupción, de ceniza y de escombros más que de lava, pero que igualmente afecta a sus viviendas. Esta fue la última erupción que hizo el Tungurahua en el 2014, pero en el 2015 se registró una de las mayores caídas de ceniza en esa población después del 2006, que quedan en estas condiciones. Entonces, ¿cómo hacer que la población, más allá de las pérdidas que sufra por este tipo de explosiones o de erupciones del volcán, no pierdan su arraigo y que tampoco pierdan sus viviendas? Esto es para que tengan una idea. El volcán Tungurahua es un lugar turístico, o sea, la gente va porque es un paisaje realmente maravilloso, pero para la población que cohabita con el volcán es una amenaza que tienen permanentemente. Esto también, para que les dé una idea, el 54% está dedicado a la agricultura, y esto es en función de que está dedicado a la agricultura. Las mayores superficies están dedicadas a la agricultura. Entonces es un asentamiento muy disperso, en donde está la vivienda y está mi área de cultivo. Entonces eso también afectó en el momento de la reubicación. Este es el reasentamiento de La Paz 1, donde parte de 2 de las comunidades de las 9 de Cotaló fueron trasladadas, pero que no fue exitoso. ¿Por qué no fue exitoso? Primero, porque no tienen dónde cultivar, y de eso viven, y lo han hecho ancestralmente. ¿Cuántas horas tienen que trasladarse de Pelileo o del reasentamiento de La Paz 1 hasta la parroquia Cotaló, donde están sus tierras, para cultivar? 4 horas de trayecto. También las condiciones de la vía no son las más adecuadas, y gastan diariamente $10 por persona para ir y venir, lo cual no resulta sustentable. Entonces, ¿cuál era la idea? Ellos dijeron, vamos a trabajar en el reasentamiento de La Paz 1. ¿Por qué trabajar en el reasentamiento de La Paz 1? Porque ya es una posibilidad de ellos, en el momento en que haya erupciones, de permanecer, pero también de volverlo permanente, y que la ocupación no sea parcial, sino total. Entonces, las propuestas tendieron y estuvieron orientadas a ser posible trasladar muchas de esas prácticas que se desarrollaban en la parroquia Cotaló al reasentamiento de La Paz 1. ¿Qué querían ellos? En este caso, uno de los grupos de estudiantes, que la comunidad fuera sostenible, y otro, que el reasentamiento de La Paz 1 fuera un vínculo cultural y económico del cantón. ¿Cuáles fueron? En este caso solamente voy a mencionar una. Una de las estrategias singulares fue desarrollar zonas de sembradío. ¿Para qué? Para lograr entonces espacios agrícolas donde los habitantes contaran con nuevas fuentes de trabajo, y que se identificaran con esa esencia del lugar que tenían cerca o en la parroquia Cotaló. Una de las acciones, proponer espacios verdes, esto es sembradíos, contención de ganado, etc. Y otro, proponer un equipamiento urbano enfocado en impulsar el desarrollo de la comunidad, así como cultivos agrícolas. Estos son rápidamente planos de una de esas propuestas que hablaba de convertirla en una comunidad sostenible. Esto es parte de ya la segunda etapa. Después de esta propuesta urbana, ellos tuvieron que desarrollar una intervención de proyecto ya arquitectónico. Y estos otros que también hablaban de cómo retomar lo que fue el relieve del volcán. Finalmente, el tema 3, que fue el estero salado, que está en Guasmo Sur.
El Guasmo, en este caso, está dividido por Guasmo Norte, Centro y Sur. El concurso pedía trabajar en el tramo 11. El tramo 11 fue el que el gobierno de Guayaquil utilizó para realizar lo que llamó el Guayaquil ecológico, que rápidamente les voy a comentar. Cuando hablamos del Guasmo Sur, estamos hablando de una población de aproximadamente 450 habitantes. La población de edad productiva está entre 15 y 64 años. Esto es para que tengan una imagen de lo que viene a ser el estero y la comunidad que vive en las márgenes de ese estero. Algo interesante de ese tramo 11 que tiene que ver con todo el borde, lo único que pedía el concurso era hacer una intervención en el borde, era cuán permeable era. Y esa permeabilidad no se estaba, potenciando en el estero. Algo también importante y que vinculaba también con Puerto Roma es la susceptibilidad de inundación de ese borde. Si se fijan, todo esto es susceptible a inundarse, pero es susceptible a inundarse por el mal drenaje que hay. También hay una susceptibilidad en términos de deslave, entonces suceden esta serie de cosas. En una de las personas de esa comunidad decía, yo no puedo dejar solo a mis hijos cuando voy a trabajar porque no sé si los voy a encontrar o voy a encontrar mi vivienda de pie. Entonces, ese tipo de cosas teníamos que tomarlas en cuenta. Y algo también fundamental que nos dio pie a las propuestas es cómo la gente se apropiaba del borde y qué tipo de actividades y qué significaba el borde para ellos. Entonces, para ellos hacían actividades recreativas. En otro caso, el borde se significaba como su fuente de trabajo, de ingresos, como actividad económica. Después, actividades deportivas y lo que iban a venir a ser lo que es las actividades culturales y su relación con el estero. Rápidamente, la relación del Guasmo Sur con el Guasmo ecológico no fue exitoso. No fue exitoso, ¿por qué? Porque nuevamente los alejaron de su fuente de trabajo, del borde en el cual muchos han vivido más de 50 y 60 años. Entonces, si bien ellos están en una situación de riesgo por los deslaves y las inundaciones, ellos lo que pedían era que se les reubicara, pero no tan lejos. Estamos hablando de que se les reubicó aquí y ellos estaban por aquí. Entonces, pues bueno, en ese sentido no fue exitoso. No fue exitoso por la arquitectura que proponía, sino por la relación que se debilitaba o que perdían con relación al estero. Y estas son pues las propuestas. Esta es la ubicación actual y esta es la ubicación, donde ellos se encuentran actualmente y a donde les proponían irse. Y también realizaban esos trayectos porque era su fuente de trabajo el estero. Entonces, ¿cuál era la idea? Un grupo dijo, queremos convertirlo en una costanera urbana. Una costanera, esto es fortalecer la vinculación entre lo que es el área urbana de Guasmo Sur y el estero. Y otro, convertirlo en un borde cultural. Entonces, ¿cuáles fueron las estrategias singulares a partir de esas dos ideas? Conectar la ciudad al río para mejorar su interacción, porque ya de hecho la relación está dada. Y dotar de espacios que fomenten la relación entre el estero con el Guasmo Sur, pero también con las actividades que se realizan en el río. ¿Cuáles fueron las acciones? Rediseño y prolongación de esas calles que vimos anteriormente para incluirlo en el Guasmo Sur. Después, creación de muelles, ya sea recreativos o pesqueros, para fomentar esa relación. Y finalmente, diseñar espacios para realización de actividades del río. Entonces, este fue el grupo que desarrolló la propuesta urbana para convertir el estero en una costanera urbana y esto en un borde cultural. Los proyectos que se desarrollaron por parte del grupo que la quería convertir en una costanera urbana fueron públicos. Todo esto son extensiones de ese borde para vincularlos a ese estero. El estero está contaminado, entonces ellos lo que proponían, obviamente en una de esas estrategias, limpiarlo, pero también que se dieran este tipo de actividades. Y otro, esto es una propuesta interesante, era un invernadero, pero lo interesante era que eran permeables porque se ubicaban en lo que era la finalización de la calle como punto final y de relación y de vinculación con el estero.
Rápidamente, como conclusión, ¿cuáles eran los objetivos del taller y que creo que se cumplieron? Uno, desarrollar en el estudiante una actitud crítica al momento de analizar intervención en sectores sensibles, urbanos o rurales, desde el punto de vista social, cultural, ambiental, geográfico. Otro, que elaboraran propuestas urbano-arquitectónicas, esto es, no el edificio aislado, sino a partir de una propuesta urbana en donde se vincularan esos proyectos arquitectónicos y que consideraran el valor sociocultural del lugar. Obviamente con esas implicaciones ambientales que hablábamos. Y que fuera un punto de partida, en el caso de ellos, sensibilizarlos para la construcción de unos principios, cómo hacer una reflexión de intervenciones urbano-contemporáneas en asentamientos en situación de riesgo. Entonces, como consideraciones finales, la arquitectura y el urbanismo deben ir más allá de reconocer esas condiciones climáticas, o naturales o de la historia del lugar, y considerar aún más esas formas del ser de una colectividad, pues de ella, entendemos, deben ser reflejo. Todo proyecto urbano y arquitectónico deben abogar por expandir lo público, que promueve y favorece la incorporación de todos y que considera la valorización del lugar, las formas de ser de la gente y sus valores como factores de acercamiento colectivo. Y que la construcción de espacialidad pública en las ciudades es la base para el desarrollo de ciudades resilientes y de una sociedad resiliente, al ser posible la identificación con el otro y con los valores compartidos en la vida pública y urbana de la ciudad. Gracias.